lado de la serie linfoide se va a derivar un linfoblasto, que va a ser la forma más inmadura de este linaje, y se va a subdiferenciar luego en linfocito B, linfocito T, y finalmente el linfocito B, al madurar completamente, va a generar una célula plasmática, ¿no? Entonces, es ahí donde va a empezar el problema en estos pacientes, por una sobreproducción anormal de células plasmáticas que generan una proteína monoclonal o proteína M que va a expresarse en sangre o en orina. Y característicamente, el mieloma múltiple, en este caso, va a ser sintomático y va a generar una disfunción en un órgano blanco. En cuanto a lo que es el linfocito B, pues como hemos visto a grandes rasgos en el primer slide, pues tiene varios pasos en donde va a empezar desde una célula stem cell que luego se va a diferenciar, va a pasar por pasos de maduración a nivel de los ganglios y finalmente va a producirse la célula plasmática que va a ser nuestro objeto de estudio. Si estuviera en un estadio de maduración un poquito menos maduro, sería probablemente un linfoma, en donde vamos a tener una principal afectación ganglionar, ¿no? A nivel de los linfocitos. Y si tuviera un estadio de maduración mucho más inmaduro y fuera un blasto, estaríamos hablando de una leucemia linfoblástica, ¿no? En este caso es la última etapa de maduración de un linfocito B, es la célula plasmática. En cuanto a cómo se diferencia hasta llegar al mieloma y aún a veces después del mieloma puede haber una progresión a otra enfermedad mucho más agresiva habitualmente, que es la leucemia de células plasmáticas, pues va por pasos. Primero, probablemente nuestro paciente tiene células plasmáticas que aparentemente están normales, pero hay un evento genético, un evento de algún tipo de exposición ambiental, que provoca modificaciones a estas células plasmáticas y se produce una pequeña clona, ¿no? Conocida como gamapatía monoclonal. En esta parte de esta entidad, que es la gamapatía monoclonal, todavía no se considera una neoplasia hematológica. Es una alteración, ¿no? En donde puede acompañar al paciente, a veces de manera transitoria, a veces de manera persistente, y un grupo de ellos deriva en una neoplasia, que con mayor frecuencia es una neoplasia de células plasmáticas, pero también puede asociarse con otro tipo de neoplasias como linfomas, como leucemia linfocítica crónica. Entonces, hay algo ahí que genera esta alteración en una célula plasmática normal y también va a haber algo adicional que genera la progresión hacia otro tipo de enfermedad más agresiva, ¿no? Entonces, en la gamapatía monoclonal aún no hay síntomas, el porcentaje de células plasmáticas es menor de 10% y expresa una pequeña clona monoclonal, que generalmente es menor de 3 gramos el pico monoclonal. Luego progresamos a un mieloma smoldering, en donde ya las células plasmáticas se han incrementado un poco más, esas células plasmáticas que expresan un fenotipo patológico, se aumentan más, esas células plasmáticas monoclonales se aumentan más y ya pueden estar más de 10%, pero son menos de 60%. Pero aún no presentan síntomas ni algunos criterios de agresividad que lo podrían conferir como un mieloma, que vamos a comentar más adelante. Y a veces el mieloma, ¿no? También puede tener una progresión a otra enfermedad en donde ya se encuentra no solo confinado a la médula ósea, a la parte de las lesiones óseas, sino también fuera de su ámbito habitual de distribución de las células plasmáticas y se encuentra ya en sangre periférica. Encontramos células plasmáticas que son mayor o igual a un 5% y eso nos condiciona otra enfermedad que puede tener una presentación más agresiva al poder encontrarse en una zona periférica como la sangre, ya no en la médula ósea ni en la parte ósea,
ya puede tener unas manifestaciones de mayor complejidad y una respuesta menor al tratamiento, ¿no? Eso se considera leucemia de células plasmáticas al estar en sangre periférica, más de 5%. Entonces, esto va ocurriendo gradualmente. Nuestro paciente probablemente ha tenido estos cambios muchos años, ¿no? Y los síntomas a veces del paciente, al ser al inicio bastante sutiles, especialmente ya como enfermedad de mieloma múltiple, pues pueden pasar desapercibidos y hacen que poco a poco la enfermedad vaya progresando y aumente la carga tumoral y los síntomas ya se presenten de mayor complejidad en una etapa más tardía. En cuanto a lo que es la distribución de edades, vamos a tener pacientes que van a ser generalmente adultos mayores, el mayor porcentaje, pero tenemos una cantidad pequeña de pacientes que también son jóvenes, alrededor de menos de un 2% son pacientes menores de 40 años, pero es posible encontrarlo. Hay pacientes que nosotros hemos diagnosticado en nuestra institución, en el Hospital Loaiza, de 24 años, el más joven, y de 96 años, el, digamos, de mayor edad. También representa el 1.8 del total de neoplasias y la incidencia es aproximadamente 1.9 por 100.000 habitantes. Esto va a ir variando de acuerdo a el grupo poblacional que estamos evaluando. Es más frecuente en pacientes adultos mayores, como hemos comentado, y también puede haber una predisposición en pacientes de sexo masculino. Vamos a encontrar que progresivamente, conforme avanza la edad, se va incrementando poco a poco la incidencia de esta enfermedad y pues que en los pacientes varones también pueden presentarse con mayor frecuencia que en mujeres. Y también vamos a encontrar que hay una mayor frecuencia de presentación en los pacientes que tienen raza negra, en los pacientes pues hispánicos también se están haciendo algunos estudios para evaluar si hay algunas peculiaridades en su presentación clínica, pero generalmente la gran mayoría de estudios se basan en pacientes de raza caucásica o de raza negra que provienen de Estados Unidos, y la raza blanca generalmente de Europa y Estados Unidos. Entonces debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Qué síntomas pueden ser los más frecuentes para poder tener una sospecha? Hay muchos síntomas que, como hemos visto en varios temas de hematología, pueden ser similares o pueden presentarse como un síndrome anémico a lo mejor, y que pueden traducirse en varios tipos de enfermedades hematológicas. Entonces vamos a ver un poquito más cuáles son esos síntomas que nos podrían llevar a pensar dentro de los diagnósticos diferenciales en el mieloma múltiple. Este lugar tal vez sea poco conocido para nosotros, es una fortaleza bastante importante en la sierra de nuestro país, es Choquequirao, ¿no? Es muy poco conocida, es muy poco accesible, pero tiene una belleza muy, muy importante y una riqueza histórica para tener en cuenta también la fotografía. Entonces se han hecho algunos estudios en pacientes de Latinoamérica, y en este estudio llamado The Miracle Study, encuentran que una de las molestias más frecuentes por las que ocurre, por los que tienen la atención médica los pacientes, son por lesiones óseas, ¿no? Que van a expresarse con principalmente dolor óseo o con una manifestación mucho más grave, que son fracturas patológicas, ¿no? Entonces, tenemos que prestar mucha atención a esos dolores de manera recurrente, que necesitan analgesia, que necesitan que no tienen un adecuado control de la enfermedad o que van incrementando progresivamente su intensidad, ¿no? Es importante hacer los estudios correspondientes para verificar si no hay una lesión que nos oriente a pensar en otro tipo de enfermedad diferente a la osteoporosis, a una hernia discal,
¿no? También tener en cuenta que en pacientes adultos mayores, que es la mayor población, pueden tener otras causas, pero las características del dolor, la localización, la frecuencia, la intensidad, nos puede llevar a considerar ampliar nuestros estudios de imagen o pruebas complementarias para ver si hay la asociación con algunos otros síntomas que vamos a mencionar. Luego, en la anemia, es bastante frecuente la anemia, también en este estudio un 45.2% de los pacientes, y ya en menor porcentaje va a ser la falla renal, ¿no? La anemia que podemos encontrarlo con síntomas clásicos de palidez, cansancio, fatiga, ya en cuanto a severidad sería ya un paciente que viene con mucha dificultad para realizar sus actividades o incluso con disnea y palpitaciones. Y la falla renal, pues a veces da síntomas ya cuando está en un estadio mucho más complejo, cuando ya tiene el paciente eh, problemas de uremia, ¿no? Y hay a veces alteraciones en la parte neurológica, congestión pulmonar, edemas, pero generalmente en estadios tempranos pues no es muy poco sintomático o muy pocos pacientes se toman en cuenta un dato que puede orientarnos también, que es las orinas espumosas que pueden indicarnos que tiene proteinuria. Entonces, eso también podría ser un dato inicial para considerar un despistaje, ¿no? De poder hacer una investigación si nuestro paciente tiene algún problema renal y dentro de ellos una causa probable, el mieloma. Luego la hipercalcemia, pues como generalmente la hipercalcemia es bastante sintomática o tiene bastantes manifestaciones de mayor complejidad, generalmente ya nuestros pacientes van a estar hospitalizados cuando tienen este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Pueden venir con trastornos neurológicos, estreñimiento, náuseas, vómitos, em, pero en este estudio lo ha considerado con menor frecuencia en el debut de su enfermedad, en un 2.7%. Hay otro estudio que se realiza en atención primaria, ¿no? Y consideran que también coincide con el anterior, que las manifestaciones óseas son las que aparentemente se han presentado con mucho mayor antigüedad, ¿no? Tal vez en forma de síntomas, tal vez en forma de ya lesiones propiamente diagnosticadas. Entonces, que ha sido uno de las molestias por las que han recurrido en su atención médica y pues, han tenido un retraso, ¿no? Al de repente recurrir continuamente atenciones médicas, pero no tener la sospecha de esta enfermedad. Tal vez han sido medicados con tratamientos analgésicos y eso ha hecho que se retrase su diagnóstico al no sospecharse. Otro punto, también ellos coinciden con el anterior estudio, la presentación con anemia, que es otra de las sintomatologías frecuentes, y ya en tercer lugar nuevamente la falla renal y la hipercalcemia. Un punto importante a tener en cuenta que nuestros pacientes cuando presentan falla renal, eh, pues es importante actuar lo más pronto posible o agilizar las medidas de su diagnóstico si no se tiene una causa clara. Es importante tener la evaluación de nefrología y si hay una sospecha por ahí de que esto se relaciona realmente con un problema hematológico, la evaluación paralela con hematología. A veces esos pacientes que debutan con falla renal y con anemia paralela, sería bueno, sin una causa clara, sería bueno tener esta evaluación paralela para agilizar su diagnóstico, ya que si recuperan la función renal, se asocia a una mejor sobrevivencia, ¿no? La dependencia de diálisis pues trae un número importante de complicaciones, infecciones, calidad de vida, ¿no? Infecciones de catéter, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y los pacientes que están generalmente en países en vías de desarrollo, pues sí tienen un porcentaje un poco mayor en esta revisión, que es hasta de un 40% al momento del diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico
del mieloma vamos a encontrar una cantidad incrementada de células plasmáticas que va a ser mayor o igual al 10% habitualmente en el amo o la biopsia, pero también puede ser en un tejido asociado a otros criterios, ¿no? Como tiene que tener otros criterios adicionales que estén demostrando que hay clonalidad. En primera instancia, las células plasmáticas clonales, pues la clonalidad lo demostramos con un estudio como la inmunofijación, el proteinograma o la inmunistoquímica también, donde tenemos marcadores para reconocer si son clonales o reactivas, especialmente en esos pacientes que están en el rango límite, está en 10%, exactito, o está en 11% o 13%. Entonces, ahí nos ayuda es tener lo más pronto posible estos estudios que confirmen que esas plasmáticas son clonales, están presentando una restricción de algún tipo de cadenas o están presentando alteraciones en la citometría de flujo o en la biopsia, en donde solo se están restringiendo a kappa o a lambda. Y luego el evento definitorio, no basta con tener células plasmáticas clonales, porque hemos visto que también hay mielomas smoldering o que no necesitan habitualmente tratamiento, todavía hay consideraciones si realmente en algunos casos se tiene que tratar, ¿no? Pero para términos prácticos vamos a considerar que aún no se tratan. Y el mieloma múltiple sintomático, sí, ¿no? El que tiene falla renal con una depuración de creatinina menor de 40, una creatinina mayor de 2, un calcio sérico que está por encima de más de 1 gramo por encima de 1 miligramo por decilitro por encima del límite superior, o que está más de 11, una hemoglobina que está disminuida 2 gramos por debajo del límite normal, o que tiene una disminución del valor de la hemoglobina en general menor de 10. Y lesiones óseas, que puede ser que son osteolíticas, que podemos encontrarlas en diferentes estudios, como una radiografía, una tomografía o un PET-CT, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como el CRAP, que son los criterios clásicos, donde ya encontramos falla renal, hipercalcemia, anemia y lesiones óseas. Este es un estudio de un frotis de sangre periférica. Recordemos que lo que diferencia a la leucemia de células plasmáticas del mieloma múltiple sintomático es justamente la presencia o la cantidad de células plasmáticas que encontramos en sangre periférica, ¿no? Entonces, importante también revisar el hemograma, si es que tiene alguna observación y dice RULOX, que nos pueden orientar a que la viscosidad sanguínea está aumentada y se encuentran así como aquí una pilita de monedas, los glóbulos rojos se están agrupando por aumento de la viscosidad, o si encuentran células plasmáticas, lo que nos habla de una agresividad mayor en este paciente, y si están más de 5% ya estamos pensando en una leucemia de células plasmáticas, ya no solamente en un mieloma. Y en el aspirado encontramos también las células plasmáticas, que estas son las más típicas, que son unas células grandes con núcleo excéntrico, un citoplasma bien basófilo, ¿no? Y que tienen por ahí un halito más clarito, que es el aparato de Golgi. Esta es otra imagen que tenemos las típicas lesiones líticas, ¿no? Como el sacabucado, que se presentan en una zona que es bastante frecuente en la radiografía de cráneo, un examen radiológico que también nos puede ser de utilidad. Es una zona que con bastante frecuencia se ve afectada, entonces es por eso importante en los estudios de imágenes a considerar. Y esta otra es un estudio de una tomografía, un estudio de imagen de columna, ¿no? En este caso, nuestro paciente también se nota la diferencia entre una y otra. En una tenemos lesiones críticas importantes que generan en más de una zona y que están afectando al paciente. Entonces, pero estábamos llegando muy tarde, estábamos llegando ya cuando el paciente pues tenía una fractura o tenía una falla renal que a veces puede tener unas complicaciones graves y puede depender de diálisis. Estábamos llegando cuando el paciente
ya tenía hipercalcemia, y habla de una enfermedad un poco más avanzada. Entonces se intentan ver qué otros marcadores pueden ayudarnos a demostrar sin que a lo mejor cumplan esos criterios de enfermedad un poquito más avanzada, que nuestro paciente tiene mieloma. Y se evalúan, ¿no?, algunos parámetros como cadenas ligeras, como unos estudios de imagen con mayor sensibilidad como la resonancia, y se evalúa el porcentaje de las células plasmáticas, ¿no? Entonces, se trata de tener una detección un poco más pronta, eh, si es que hay una sospecha clínica, así no cumpla los criterios CRAB clásicos con los parámetros que hemos evaluado. Y en esto se hace en el 2014 y se ve que hay unos parámetros en los que los pacientes evolucionaban en los siguientes 2 años rápidamente a mieloma, ¿no? No era mucho el tiempo de progresión. Entonces, consideran unos criterios adicionales, no, es decir, que tengan las células plasmáticas clonales demostradas, pero no necesariamente que tengan el GRAF, pueden no presentar ningún criterio GRAF, pero pueden presentar células plasmáticas que están aumentadas, mayor o igual a 60% y son clonales, eso es suficiente para considerarlos mieloma. Pueden presentar una relación entre la cadena involucrada y la no involucrada que va a estar mayor o igual a 100, eso es suficiente para considerarlo mieloma múltiple sintomático. O más de una lesión, ¿no?, en resonancia magnética de al menos de 5 milímetros, también eso era suficiente para considerarlo como un mieloma múltiple sintomático y que reciba tratamiento, que no solo se observe en el tiempo. Entonces, tenemos estos nuevos criterios, pero siempre va a empezar por una sospecha clínica, como lo hemos mencionado, tal vez algún paciente con algún dolor, tal vez algún paciente con síntomas de anemia de causa no identificada, que puede ser de una variación, de una severidad variable, ¿no? Puede ser por una alteración en la parte renal, que a lo mejor no cumple estrictamente el criterio CRAP, pero que al hacer los otros estudios se complementa y sí llega a cumplir con los nuevos criterios. Y va a ser importante también pedirle otros parámetros para poder evaluar si tiene alguna alteración en los electrolitos, en la parte hepática, más que nada para pensar en el tratamiento que se le va a dar, o algún factor de riesgo, parálisis tumoral ya previamente en el paciente. Los parámetros también para evaluar lo que es pronóstico, que es el DHL, la beta-2-microglobulina, el PCR como marcador de inflamación, la glucosa por el uso de corticoides en su tratamiento, y lo que nos es bastante de utilidad en el seguimiento y para confirmar qué tipo de mieloma es, serían los dosajes de cadenas ligeras, el proteinograma, la inmunofijación y las inmunoglobulinas. La proteinuria, que es parte del estudio de la función renal, ¿no?, y también nos puede ayudar en el seguimiento de cadenas ligeras, y el aspirado de médula ósea, que puede tener histoquímica o citometría de flujo, dependiendo de si hay acceso y si se considera conveniente hacerlo, ¿no? Pero principalmente la biopsia con la inmunohistoquímica, o si no está disponible también en algunos casos se considera, o hay dudas en el diagnóstico, se considera también la citometría de flujo. El PROBNP como un estudio de evaluación de la parte cardíaca, y también porque a veces algunos pacientes con amiloidosis suelen tener un incremento tanto del PROBNP como de la proteinuria, ¿no? Entonces nos sirve como para sospecha indirecta. Algunos estudios genéticos, lamentablemente acá en Perú no los tenemos disponibles, y estudios de imagen que pueden ser bastante variables. Idealmente esperaríamos contar con estudios tomográficos, pero para empezar, si es que no hay una manifestación clínica sintomática, se podría considerar la radiografía, pero idealmente las tomografías serían ideal. Entonces, en lo que es los exámenes que habíamos mencionado, el proteinograma es un estudio, ¿no?, que nos va a ayudar a evaluar cómo está la distribución de ciertas proteínas,
¿no? Lo más habitual es que en un paciente normal la albúmina va a ser la predominante y vamos a tener un porcentaje eh, variable de gamma globulina, pero cuando esta se tiende a incrementar y asociado a un pico monoclonal, pues generalmente vamos a tener un incremento que nos va a orientar a pensar en esta entidad. ¿No? Las otras, la alfa, la beta también se pueden ver en algunos procesos inflamatorios, en síndromes nefróticos, en hepatopatías alteradas, eh, pero la gamma globulina monoclonal es mucho más frecuente en esta enfermedad, la tenemos que encontrar generalmente en la mayoría de casos está presente alterada. Pero si estamos ante un paciente que a lo mejor tiene cadenas ligeras, estas gamaglobulinas no se van a incrementar tanto, especialmente las séricas, por la filtración de estas cadenas ligeras en orina. Entonces, en ese caso, en un mieloma múltiple de cadenas ligeras, podemos tener un proteinograma sérico aparentemente sin un pico monoclonal, y lo más probable es que tengamos el pico monoclonal en la orina, en la inmunofijación, el proteinograma de orina. En cuanto a la inmunofijación sérica, pues vamos a encontrar también que nos va a ayudar, sérica o en orina, vamos a encontrar que nos va a ayudar a evaluar qué tipo de mieloma es, IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, ¿no? Es mucho más frecuente el IgG, en segundo lugar el IgA, en tercer lugar cadenas ligeras, es decir, solo va a marcar o kappa o lambda, y ya en última instancia son las misceláneas, ¿no? IG, el IgD, el IgE, a veces podemos tener picos biclonales, y esto generalmente se detecta en el mayor porcentaje de pacientes, van a presentar un pico monoclonal demostrable, ¿no? El 97% va a presentar una inmunofijación sérica o marina positiva, pero va a haber muy raros casos de mieloma múltiple no secretor, en donde su inmunoficación aparentemente va a estar bien, pero ya se van a demostrar con la inmunohistoquímica o con otros estudios complementarios. Entonces, ahí esto estaba adelantando yo. Entonces, nuestros pacientes van a presentar lesiones óseas, que va a ser la mayoría de pacientes en el debut de la enfermedad, al menos aquí en Latinoamérica el diagnóstico es un poco más tardío, tanto tanto por el acceso a una atención médica como también por la posibilidad de automedicación, porque también tenemos que admitir que muchos pacientes se automedican, y también porque puede haber poca información acerca de esta enfermedad, ¿no? En las escuelas, pues no se hace tal vez mucho hincapié en en la presentación clínica que puede tener nuestros pacientes, y también puede pasar desapercibido eh, esta enfermedad. La otra presentación es la anemia, tenemos que tener en cuenta también, se presenta con bastante frecuencia, menos frecuente, pero con mayor posibilidad de complicación, la falla renal, también la hipercalcemia, y si solo hacemos el proteinograma, pues nos vamos a perder una parte de pacientes que, como ya habíamos dicho, a veces no presentan el pico monoclonal en la parte sérica, ¿no? Entonces hay que combinar las pruebas, el proteinograma con la inmunofijación, e idealmente con las cadenas ligeras, para tener una mayor posibilidad de mostrar un pico monoclonal asociado a los síntomas y completar junto con el aspirado, la biopsia, pues el diagnóstico, ¿no? El diferencial de nuestro paciente. Va a haber un pequeño porcentaje que les comentaba que va a ser no secretor, y a veces esos pacientes no secretores pues tienen una infiltración pequeña en médula ósea, que no es tan difusa, que no es tan masiva. Entonces, el aspirado a veces puede salir negativo, y en la biopsia podemos tener la demostración de estas células plasmáticas. Al hacerle la inmunohistoquímica, vemos que no hay tantas, pero sí las que hay, ¿no? De repente están en 10, 15%, marcan una restricción específica de kappa o lambda. Entonces, con eso nos ayuda a diagnosticar. Y, y lo que habíamos también comentado, ¿no? Que nuestros pacientes van a ser el mayor porcentaje, van a ser IgG,
luego va a ser IgA, luego va a ser cadenas ligeras y ya en menor, en menor frecuencia los otros tipos de inmunoglobulinas, GM, perdón, DM o un pico biclonal también. También que nuestros pacientes en un gran porcentaje, al estar restringido una sola inmunoglobulina a su producción o una sola cadena ligera, va a haber generalmente una disminución de las otras inmunoglobulinas, como una inmunoparesis, porque van a estar como menos de un 50% de su valor habitual, ¿no? Van a estar disminuidas y va a predisponerlo con frecuencia a infecciones, porque los anticuerpos justamente nos ayudan a defendernos, los anticuerpos que se producen en la célula plasmática. Pero estos son inmunoglobulinas defectuosas y restringidas además. Entonces está más propenso por eso a infecciones. Y que no todos los pacientes van a presentar una hipoalbuminemia. Conforme avanza la presentación clínica, pues es probable que tengamos una hipoalbuminemia. Conforme avanza también su agresividad del mieloma, también es posible empezar con una hipoalbuminemia, pero en un estadio inicial puede haber un incremento de las globulinas, o si es de cadenas ligeras pueden estar normales, las globulinas y la albúmina, y conforme va avanzando la enfermedad, pues se va disminuyendo progresivamente estos valores de albúmina. Este es un score básico, ¿no? Que nos ayuda a orientar el riesgo. Se ha ido sumando nuevos marcadores, ¿no? En este estudio básico, que es un estudio internacional, un sistema de estadiaje internacional, ¿no? Utiliza dos variables, que es la albúmina, justamente que estábamos hablando, y la beta-2 microglobulina. Entonces, con estos dos parámetros evalúa, pues, digamos que el pronóstico de sobrevida del paciente. Ahora, se han hecho nuevos estudios para ver si hay otras variables que también puedan influir en el pronóstico del paciente. Dentro de ellas se ha considerado el DHL como marcador de proliferación, se ha considerado alteraciones citogenéticas también que sean de mal pronóstico, eh, y entonces eso pues va a depender un poco del acceso que tengamos para poder utilizarlas, pero las más accesibles para nuestro medio es el DHL, que lo tenemos bastante disponible. La beta-2 microglobulina, pues tenemos algunas dificultades en el hospital, pero podría ser todavía accesible por su costo. Y la albúmina dentro del estudio de proteínas, pues es bastante accesible. Entonces, como para orientarnos, ¿no? Lo que estamos viendo, vamos a poner un escenario, que es una paciente mujer de 66 años con un antecedente de trombosis superficial de miembro inferior izquierdo y anemia leve, que tiene una hemoglobina en 11, que no tiene una causa aparentemente demostrada, y presenta un hallazgo de proteínas anormales con incremento de globulinas. Entonces, en este contexto, nuestra paciente, ¿no? Si evaluamos su caso, tenemos un antecedente de una anemia que en este caso no cumple el criterio CRAB. La trombosis tampoco no es parte de un criterio CRAB, pero tiene un hallazgo, ¿no? De un incremento de las proteínas con un incremento de las globulinas. No dice una disminución de la albúmina, solo de las globulinas, y no tenemos la causa ni de la anemia, que es leve todavía, ni de ese estado que tal vez sea un estado que predisponga a tener una hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, son datos que nos van quedando sueltos y ya se ha descartado otras posibilidades más frecuentes de causas de trombosis, las anemias que son carenciales, y además tiene este incremento en las proteínas que no tiene una explicación. Entonces podríamos considerar la posibilidad de un mieloma múltiple que tendría que evaluarse con los otros parámetros, ¿no? Primero completar lo que falta del CRAP, ver si hay falla renal, si hay alguna lesión ósea que no se esté en este momento manifestando como un dolor, ¿no? O que de repente la paciente no lo ha reconocido o no le hemos hecho la pregunta específica. Y si es que no hubiera ninguna lesión ósea y
ninguna, ninguna alteración en la función renal, en el calcio, pues consideraríamos que sería igual probablemente una paciente que tal vez sea conveniente hacerle un estudio de médula ósea para poder verificar la cantidad, el porcentaje de células plasmáticas y si este cumple con otro criterio que a lo mejor también está más de un 60% o mayor o igual a un 60% y ya pasaría automáticamente a ser un mieloma múltiple, o si tiene cadenas ligeras alteradas en su ratio y también podríamos ya considerarlo con eso un mieloma múltiple junto con el hallazgo incrementado de células plasmáticas, ¿no? Entonces, esta sería una paciente en un estadio bastante precoz, ¿no? Si es que no tiene falla renal, si es que no tiene lesión ósea, si es que no tiene hipercalcemia, solo con una disminución bastante leve del valor de la hemoglobina y aparentemente un episodio de una trombosis, ¿no? Que es superficial. Entonces, ahí como que las globulinas, ¿no? Nos orientan a pensar también en esta posibilidad. Entonces, prestamos atención también a las proteínas, que pueden ser un dato para pensar o sospechar en esta enfermedad, a pesar de no tener los criterios CRAP estrictamente. En el escenario 2, es un paciente varón de 40 años sin antecedentes médicos previos. Desde hace 6 meses refiere dolor lumbar, cansancio, eh, y hace 3 días refiere parestesias, disminución de fuerza en miembros inferiores, por lo que acude a emergencia. Entonces, este sería un escenario un poco más complejo en un paciente que ya tiene un tiempo importante de dolor y de cansancio que podría relacionarse con las lesiones óseas y con la anemia. Y además tiene un síntoma de alarma, que son las parestesias y la disminución de fuerza, que podría haber ahí un compromiso óseo vertebral bastante importante que esté provocando un síndrome de compresión medular. Entonces, este paciente sí está probablemente en un estadio más avanzado de la enfermedad y en él no sería conveniente evaluarlo por consulta. Lo que sería conveniente es que tenga una evaluación rápida por emergencia y tener una hospitalización para poder descubrir realmente si estas molestias son causadas por una neoplasia hematológica como un mieloma o por alguna otra enfermedad, ¿no? Que esté provocando una lesión importante en la parte de miembros inferiores y en la columna. Entonces, este es un escenario diferente, un escenario en el que tenemos que considerar eh, la atención más pronta para evitar una secuela grave como una paresia, como una postración en nuestro paciente, ¿no? Todavía está, a pesar que el dolor está mucho tiempo, si se confirmara que es un mieloma múltiple, todavía tiene la posibilidad de revertirse esas probables complicaciones neurológicas y que no afecte su movilidad, que es algo que favorece mucho las complicaciones. Entonces, en el manejo del mieloma vamos a encontrar diferentes opciones, ¿no? Generalmente lo más accesible en nuestro medio es la opción de la quimioterapia, dependiendo si hay un compromiso vertebral, si hay un plasmocitoma que esté generando una afectación en la columna o en alguna otra área importante y es localizada, tal vez también pueda ser tributario a cirugía o a radioterapia principalmente. Y todavía en nuestro medio es importante el trasplante, ¿no? Que no es tan fácil de acceder porque no hay muchos centros, pero que es un tratamiento que ayuda a prolongar la sobrevida de los pacientes. Luego, también tenemos en cuenta que nuestros pacientes son adultos mayores, entonces hay que evaluar mucho las comorbilidades para ver los tratamientos más adecuados de acuerdo a su tolerancia, y dentro de ellos hacer prevención para complicaciones, como por ejemplo evitar que tengan trombosis, ¿no? Se le da una tromboprofilaxis. Una vez que verificamos que sus niveles de calcio están estables, podemos considerar darle un suplemento de calcio porque habitualmente vamos a utilizar los bifosfonados para disminuir la resorción ósea y que se limiten las lesiones líticas que se pueda producir en el seguimiento de su enfermedad.
y también suplementos de vitamina D, que habitualmente suele estar disminuida en estados inflamatorios como este tipo de neoplasia. También protección gastrointestinal, porque son bastantes fármacos los que va a tomar en su quimioterapia y en ciertos días, si es que no es todos los días en algunos casos graves, ¿no? Se le considera darle al paciente esta protección. También profilaxis para algunos agentes antifúngicos como el Pneumocystis jirovecii, también como este parásito, ¿no? El Pneumocystis jirovecii, luego antiviral para el herpes, ¿no? Porque son más propensos a tener este tipo de infecciones por su estado de inmunosupresión y por el uso de algunos fármacos en el tratamiento. También la terapia del dolor, porque sus lesiones a veces no revierten de manera inmediata y pues afecta mucho su calidad de vida. Si el paciente sigue con dolor, persiste con dolor, hay mucha incomodidad de su parte. La prevención del lisis tumoral, especialmente en los primeros ciclos, donde habitualmente todavía la carga tumoral es importante, entonces para evitar que tengamos una lesión en el riñoncito, evitar nefrotóxicos en la medida de lo posible, evitar las sustancias de contraste y algunos otros fármacos que puedan afectar la función renal, el control de su glucosa y de su perfil lipídico, ya que van a ser pacientes que van a tener un tratamiento con corticoides y que, eso me olvidé de comentar, que en la progresión de una gamopatía monoclonal hacia un mieloma, ¿no? Se ha encontrado que podría haber alguna mayor frecuencia en pacientes que tienen obesidad, ¿no? Con respecto a los pacientes que tienen un IMC normal. Esto se considera que un microambiente ya de inflamación producida o asociada a la obesidad podría ser un gatillo para que esta proliferación pequeña de células plasmáticas pues se pueda expandir, ¿no? Eso todavía está en investigación, pero lo que se recomienda es tratar de mantener el peso y la talla en los regímenes más adecuados del paciente. Luego, la evaluación cardiológica también, porque nuestros pacientes van a recibir quimioterapia, una evaluación psicológica, porque el diagnóstico de cáncer para muchos puede generar ansiedad, depresión, ¿no? También adaptación a la enfermedad, al diagnóstico. Evaluación por terapia física, porque muchos de nuestros pacientes tienen una lesión que va a limitar su funcionalidad y poco a poco con los tratamientos pues esperamos que vuelvan a, a caminar o a movilizarse de manera independiente y el ejercicio ayuda a disminuir la atrofia muscular, ¿no? Entonces un ejercicio obviamente adaptado a sus capacidades y que no implique mayor riesgo de fractura. Y el tratamiento de comorbilidades, si el paciente tiene diabetes, hipertensión, que es posible también tener estas comorbilidades, tiene que tener también un tratamiento paralelo, no descuidarse para que no tenga la posibilidad de complicarse por otra enfermedad. Y en cuanto al tratamiento, pues hay diferentes fármacos que podemos utilizar. Los más clásicos son el melphalan, la ciclofosfamida, que son alquilantes. Luego están los corticoides, que generalmente están en parte de todos nuestros esquemas terapéuticos para ayudarnos a disminuir la inflamación en el paciente y tolerar mejor los fármacos que vamos a elegir, los otros fármacos adicionales. Y en los inhibidores de proteasoma, que dentro de ellos el más usado, el más disponible, es el bortezomib, los inmunomoduladores, que son tratamientos habitualmente vía oral, que nos van a ayudar también para controlar la enfermedad. Y los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que van a estar dirigidos a un área en específica terapéutica y dentro de ellos, pues, el anticuerpo monoclonal anti-CD38 es uno de los que está teniendo unas altas tasas de sobrevida, ¿no? Cuando iniciamos el tratamiento pues, del mieloma múltiple hace muchos años, las sobrevidas eran muy bajitas. Había pacientes que no sobrevivían más de 2 años, más de 5 años, pero conforme se han ido desarrollando más drogas, la sobrevida se ha incrementado en los pacientes. Alrededor
en algunos casos de 21 años, en otros de 15. Entonces, hay ya reportes de pacientes que tienen una larga sobrevida, en muchos casos con una o dos terapias, que no han tenido recaída, en otras sí, lamentablemente han necesitado muchas líneas de tratamiento, algunos incluso 10, 11 líneas de tratamiento, moviéndose entre una y otra, manejando las toxicidades, eh, pero ya está siendo para muchos pacientes una enfermedad de largo plazo y para muchos incluso se encuentran muy bien sin una terapia de mantenimiento, porque lo que tenemos, o lo que se considera aún, es que es una enfermedad incurable, pero muchos de ellos, por ya una buena respuesta sostenida, por mantenerse o no tener adecuada toxicidad ante su estabilidad, pues muchos colegas han optado por suspender su tratamiento y se han mantenido estable por un periodo muy largo sin ya tener fármacos adicionales. Entonces está cambiando un poco la mirada, ¿no?, de lo que podría ser el tratamiento del mieloma múltiple con los nuevos fármacos que esperamos sean más accesibles en el futuro, eh, buscar respuestas más profundas, ¿no? Y al igual que en, por ejemplo, la LMC, que se está buscando en algún momento suspender también los fármacos, así sean biorales, que es una de las mejores cosas que son biorales en la LMC, que en algún momento pues también estos pacientes dejen el tratamiento y que sus respuestas sean tan profundas, hayan controlado tan bien la enfermedad, que se consideren ya curados y ya no necesiten volver a tratarse, o que por lo menos estén un tiempo muy, muy, muy largo eh, sin necesidad de un tratamiento adicional, ¿no? Que tengan un descanso de ser pacientes. Eh, entonces, eso es lo que se espera en el futuro y que y hay nuevos tratamientos innovadores que son biespecíficos, CAR-T-cell, terapia celular, ¿no?, que todavía no es tan fácil el acceso, al menos en la parte pública, pero que esperamos que con los nuevos avances se equiparen un poco la equidad y los costos accesibles, favoreciendo lo más importante, ¿no?, que es la calidad de vida del paciente y menores efectos adversos. Pero en conjunto lo que tenemos que saber que del mieloma, que solo un fármaco probablemente no es la mejor opción, se eligen más de un fármaco, dos o tres, y en algunos casos cuatro se está planteando como terapia estándar. Lo más habitual es que sean tres fármacos, eh, y esta combinación hace que sea mucho más favorable para poder atacar esas células neoplásicas, para poder disminuirlas a una mínima expresión o mantener estable al paciente, ¿no? La combinación para evitar los mecanismos de resistencia. Y algo que también tenemos que tener en cuenta, que hay pues otras complicaciones que también tenemos que tratar a la par. De repente ustedes que van a enfrentarse en una primera situación con el paciente, la hidratación, ¿no?, y la prevención de lisis tumoral puede ayudar a mejorar ya con eso a veces una hipercalcemia que está todavía en un estado leve, ¿no? El uso de corticoides también puede ayudar cuando es una hipercalcemia con un grado mayor de severidad. El uso de tratamiento específico, que es el bortezomib, puede ayudar a revertir con mayor rapidez la lesión renal y favorecer su sobrevida. Y en cuanto a la falla renal, y evitar que nuestro paciente se deshidrate, que nuestro paciente tenga algún tóxico que pueda afectar más su función renal, ¿no? En casos muy extremos, casi no hemos tenido, por suerte, puede haber una cantidad tan alta de células plasmáticas y de inmunoglobulinas circulantes que puede causar un síndrome de hiperviscosidad, que le predisponga a complicaciones pulmonares, neurológicas, falla renal, ¿no? Entonces, en este caso, en la terapia más rápida, sí es importante los corticoides, la quimioterapia, pero también puede utilizarse la plasmaféresis para eliminar esos anticuerpos de manera más rápida, circulantes. Y lo que es la anemia, ¿no?, mientras que va haciendo el efecto de la quimioterapia, nosotros vamos dando estimulantes de eritropoyetina para ese remanente de tejido hematopoyético, pues poder
aumentar su producción, ¿no?, de glóbulos rojos y así contribuir a disminuir la cantidad de transfusiones. En cuanto a infecciones, también en estos pacientes, en algunos casos que puede considerarse, especialmente si utilizan los nuevos fármacos que disminuyen mucho su inmunidad, ¿no?, la posibilidad de usar inmunoglobulinas para ayudarles a regular un poco esa inmunosupresión, ¿no?, una vez que ya se hayan disminuido un poquito más sus cuentas también, que haya tenido un poco más de control en la inmunoglobulina patológica. Y también es importante valorar si el paciente puede vacunarse, ¿no?, vacunarse para gérmenes encapsulados. Eso también es importante tenerlo en cuenta en su seguimiento, la posibilidad de vacunaciones, como si fuera un paciente, digamos que es prenatalizado, ¿no?, con vacunas para el neumococo, hemófilus, meningococo, para ayudarle a prevenir infecciones. Las más frecuentes generalmente son de la neumonía, por eso lamentablemente es lo más frecuente, pero hemos tenido también pacientes que lamentablemente han tenido infecciones eh, por, por un honguito, no me acuerdo ahorita el nombre, pero en todo caso, pues lo que se puede prevenir con las vacunas se puede utilizar. Y también es importante tener en cuenta los estilos de vida del paciente, ¿no?, en la medida de lo posible, si hay cambios que pueda ellos realizar para favorecer un estilo de vida saludable. Dentro de ellos es la nutrición, para tener una evaluación paralela, terapia física, ¿no?, para ayudar a que también tengan dentro de sus posibilidades un poquito de movimiento que les ayude a mejorar su índice de masa corporal y de esa manera también reducir este tejido adiposo que genera inflamación, favorecer también la formación nuevamente ósea, ¿no?, adecuada, disminuir la atrofia muscular que pues, les limita a los pacientes y hace que bajen más de peso, también mejorar la función del sistema inmune, ¿no? Entonces son varios factores que pues a veces no lo tomamos en cuenta, que con algunas medidas que el paciente a lo mejor puede instaurar en casa, también puede contribuir a una mejora en su calidad de vida. Y hay otra cosa importante que a veces también no se tiene en cuenta, que es las relaciones sociales que tiene el paciente, ¿no?, la relación con su propia familia, sus cuidadores, el contacto cercano con otras personas, con una comunidad de soporte. Entonces, esa interacción social, ¿no?, es evitar el aislamiento o que tengan problemas de salud mental, también es importante para su recuperación y adherencia al tratamiento. Entonces, también no descuidar esa parte mental que a veces puede también generar que nuestra evolución de nuestro paciente sea mucho más favorable o desfavorable, dependiendo de cómo se vaya cuidando la salud mental del paciente. Entonces, ya para finalizar, el mieloma múltiple es una enfermedad, una neoplasia hematológica que va a ser bastante característica en adultos mayores y en algunos casos vamos a poderlos también diagnosticar en pacientes jóvenes. Tenemos que tener en cuenta sus, sus molestias o los síntomas que hemos conversado para poder sospecharla. Dentro de ellos, recordar que el compromiso óseo y la anemia van a ser manifestaciones muy importantes, muy comunes, entonces es de gran importancia investigar siempre cuál es la causa de esa molestia, de ese dolor, de esa anemia que parece que está siendo recurrente en nuestro paciente sin una causa identificada, ¿no? Es importante llegar al diagnóstico etiológico para tener la certeza de que no se nos esté escapando una enfermedad tan importante como el mieloma múltiple. Las proteínas y el proteinograma van a ser pruebas que nos van a orientar al diagnóstico. De hecho, en el primer escenario, pues eso también fue algo que nos orientó a sospecharlo, pero no siempre van a estar alteradas. Tenemos que pensar también en la posibilidad de esta enfermedad, especialmente si hay un compromiso renal, proteinuria. A veces puede debutar como un mieloma múltiple de cadenas ligeras y no vamos a tener
una alteración significativa en el valor de la albúmina, globulina y en el proteinograma electroforético. De ahí, si hay una falla renal de causa no filiada, que realmente se han ido evaluando de manera pronta las causas más comunes, ¿no? Y no se encuentra la posible causa, y además es un adulto mayor, pues también poder considerar, ¿no?, esta posibilidad. Incluso en algunos pacientes jóvenes, hemos tenido un paciente de 26 años, me parece, que justamente debuta por eso, ¿no?, por una falla renal con proteinuria masiva y con anemia también, ¿no?, con ecografía renal normal, ¿no?, con ecografía renal normal. Sus proteínas también estaban normales, pero se van haciendo los estudios rápidamente en el tiempo, se empiezan a hacer y no se encuentra una causa, ¿no? Y es más bien en la biopsia renal, que este paciente sí pudo acceder, que se encuentra una gamapatía monoclonal, una alteración de cadenas ligeras en el glomérulo. Y también eso obviamente se corrobora en la médula ósea, porque también tenía una infiltración en médula ósea. Entonces a veces vamos de la parte renal a la parte hematológica, tener en cuenta el proteinograma, la inmunificación, cadenas ligeras, que son estudios que a veces se pueden hacer paralelamente en esos pacientes que tengan una falla renal no filiada y una alteración, sin una alteración significativa en las proteínas y las proteínas, que es lo más rápido que vamos a pedir. Y en cuanto a la calidad de vida de nuestros pacientes, van a mejorar notablemente con el diagnóstico, con su tratamiento en estadios tempranos. Entonces necesitamos desarrollar estrategias para la prevención. Aún no tenemos una forma de prevenir el mieloma múltiple. Bueno, es poco frecuente que diagnostiquemos un paciente con gamapatía monoclonal de significado incierto, pero si lo hacemos, si dentro de nuestras sospechas por alguna razón cumple el criterio de solo gamapatía monoclonal, pues tener en cuenta que el índice de masa corporal ideal, ¿no?, es recomendable, y tener las medidas para disminuir procesos inflamatorios. Y bueno, entonces el mieloma múltiple nos queda aún como una enfermedad crónica que todavía se está investigando en la curación, pero hay muchos pacientes que con el tratamiento pues logran una excelente calidad de vida, ¿no?, y logran reanudar su actividad laboral y su actividad también personal, ¿no? Porque es bastante duro el acudir 5 o 6 veces al hospital todos los meses del año. Entonces hay una gran diferencia si logran un control de su enfermedad y retornan a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, a tenerlo en cuenta, hay algunos incluso que les va tan bien que corren maratones o que hacen actividades físicas ya mucho más intensas, ¿no? Esperaríamos ver a la mayoría de pacientes en su mejor performance eh, al controlar su enfermedad. Eso es lo que deseamos. Muy bien, si tuvieran alguna duda, inquietud, gustosa de responder. Entiendo muy bien. Entonces, nuestros pacientes, ¿no? En el, bueno, digamos que se considera que generalmente por lo menos 3 drogas, lo ideal es iniciar con 3 drogas. Tenemos un abanico bastante amplio de drogas, pero lamentablemente no están siendo accesibles, al menos en el sistema público, con tanta facilidad, ¿no? Porque tienen un costo elevado, por diferentes razones de políticas de Estado aún, no son todos los que he mencionado disponibles. Y dentro de los esquemas que desearíamos
estaría un inmunomodulador, ¿no? Se recomienda la lenalidomida, pero en el caso alternativo la talidomida, el bortezomib, es un inhibidor de proteasomas, y acompañado de un corticoide, en este caso sería la dexametasona, ¿no? Esto se puede variar dependiendo de la presentación clínica. Generalmente en un paciente con falla renal, nuestro, nuestro tratamiento inicial tendría que incluir el bortezomib, porque tiene una mejor afinidad. Eso fue lo que quise decir al presentar el segundo slide, que debería incluir el bortezomib y el corticoide, ¿no? Tendría que incluir eso en un paciente con falla renal. Y se podría asociar, ¿no?, a la ciclofosfamida, porque pues puede disminuir más rápido la carga tumoral, y también será endovenoso para buscar una respuesta más rápida, o en algunos casos con talidomida también lo hemos hecho. La lenalidomida se corrige de acuerdo a la función renal, también es una opción, pero dentro de las tres pues podríamos inclinarnos por la ciclofosfamida, la talidomida, y si fuera accesible sería lo ideal también tener la posibilidad de daratumumab, que es el anticuerpo monoclonal. Ahora, en el mundo, lo que están haciendo es buscar la respuesta más profunda y utilizar 4 fármacos, que es la lenalidomida, el inmunomodulador, ¿no?, que es la lenalidomida, el inhibidor de proteasomas, que es el bortezomib, el corticoide, que es la tripleta básica, y le suman el daratumumab para buscar una respuesta más profunda y un control, digamos, en un menor corto plazo de la enfermedad. A veces estas células son muy listas, ¿no?, o tienen algún otro factor que influya en la resistencia, ¿no? Y pues se va variando a otro esquema, ¿no? Pero inicialmente en nuestro país, ¿no?, en la parte pública, iniciamos con 3 drogas, ¿no?, que puede ser generalmente el bortezomib y la dexametasona, y se va evaluando si es que se inicia con talidomida o con ciclofosfamida. El objetivo sería ampliar la posibilidad para iniciar también un tratamiento con primera línea con lenalidomida, ¿no?, para que esté disponible también la posibilidad de usarla en primera línea. Y el daratumumab generalmente está dándole en una segunda línea, ¿no? Pero bueno, esperemos que más adelante, ¿no?, a un mediano o corto plazo, disminuya el costo de esta medicación y pueda ofrecerse también a pacientes en primera línea para una mejor respuesta. El melphalan también es un fármaco antiguo, bastante útil, que lo utilizamos principalmente en el proceso del trasplante. Cuando van a ser trasplantados, utilizan este fármaco y disminuye pues, las defensas mucho del paciente. Lo utilizan por corto tiempo y generalmente pues, se usa más en pretrasplante, ¿no? O sea, por muy poquitos días, por un tiempo muy cortito, se utiliza el melphalan, ¿no? Pero también hay esquemas que lo incluyen, pero como tiene un poquito de toxicidad, citopenias más profundas, pues, todavía se valora en qué paciente se le puede usar o no. Y como habitualmente se usa para el trasplante, se busca no inducir a una resistencia anticipada a este fármaco, ¿no?, sino utilizarlo para ese paciente que va a ir a trasplante solamente unos días previos a su procedimiento. Doctora, Sí. tengo una consulta. Buenas noches, doctora. Uh-huh. Con respecto a ¿cuál sería la diferencia entre el mieloma múltiple y la leucemia de células plasmáticas? Me parece que lo mencionó una parte de la exposición. O en todo caso, ¿cuál sería su asociación, no? Uh-huh. Entonces, hay pacientes que pueden debutar, ¿no?, solo con leucemia de células plasmáticas, es decir, que al debut no tenemos un diagnóstico previo, ¿no?, de la enfermedad, ¿no?, y es una leucemia de células plasmáticas primaria, pero hay otros que debutan con un mieloma y en el transcurso de su evolución
se van desarrollando resistencia a los tratamientos y progresa la enfermedad, ¿no? Serían los dos escenarios. Uno, que empieza la enfermedad ya con una leucemia de células plasmáticas de debut, y otro que ya, aunque no responder adecuadamente, progresa la enfermedad y se expande fuera de la médula ósea a la sangre periférica, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, pues se diferencian básicamente en la cantidad de células plasmáticas que se expresan en sangre periférica, es decir, en el hemograma o en el frotis, ¿no? Contado por el hemograma o el frotis. Si yo encuentro una cantidad mayor a un 5%, mayor o igual a un 5% de células plasmáticas en sangre periférica o el hemograma, pues ya lo estaría considerando como una leucemia de células plasmáticas. Y si es menor a ese valor, pues todavía como un mieloma múltiple. Ahora, digamos, en el intermedio, si está de 2 a 5, ¿no? De 2 a 4, hay un poco más de posibilidades de que el paciente tiene una agresividad mayor y pues puede tener un poco más de problemas para una respuesta adecuada al tratamiento. Pero básicamente se diferenciarían por el porcentaje de células plasmáticas en sangre periférica, ¿no? Habitualmente en el mieloma esperaríamos no encontrarla, y si las vemos más del 5%, mayor o igual al 5%, ya se considera leucemia de células plasmáticas. La clínica va a ser bastante similar, ¿no? Va a tener anemia, puede tener lesiones óseas, falla renal, hipercalcemia. También la confirmación va a ser de la clonalidad con métodos, por ejemplo, de la citometría, que se puede hacer de sangre periférica. Igual le hacemos el aspirado, la biopsia, y las cadenas ligeras, ¿no? O sea, se hacen los mismos métodos diagnósticos, solo que encontramos en sangre periférica o en el hemograma las células plasmáticas. Ahora, ¿qué, qué, qué alteración específica provoca eh, esta proliferación mucho mayor, ¿no? Eh, y que se salga de la médula? Pues todavía no tenemos esa respuesta. No tenemos esa respuesta. Algunos pacientes presentan antecedentes familiares de neoplasias, ¿no? Algunos pacientes tienen exposiciones ambientales a tóxicos, pero todavía no tenemos una respuesta de un factor etiológico que determine el cambio o la progresión hacia un compromiso en sangre periférica. ¿Cuál es el factor específico? Doctora, gracias. ¿Alguna otra duda, inquietud? Doctora, por favor, ¿me podría pasar sus diapositivas de esta teoría y las teorías de ayer, por favor? Ya, está bien. Gracias, doctora. Muy bien. Si no hubiera otra duda o inquietud, entonces ya nos estamos viendo en la siguiente clase el día de mañana. Y bueno, les deseo que les vaya muy bien en su carrera como médicos, en la especialidad que deseen. Ya nos vamos a estar viendo igual en la próxima clase, pero espero que les haya sido de utilidad las clases, las charlas que estamos teniendo hasta el momento. Nos vemos mañana para poder completar lo pendiente, y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctora, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.